Bueno. Nada, está entonces. Todos empezamos cero. Bien, Josito, buenas tardes. Habiendo superado estos impases, estos inconvenientes, vamos a tratar de empezar nuestra sesión de esta tarde. Y el tema que nos toca desarrollar en esta tarde corresponde a la división de polinomios. En la parte de división de polinomios, previamente tenemos que definir. Y para definir, entonces yo puedo decir lo siguiente, que dados dos polinomios, en este caso dividendo y divisor, de lo que se trata es de buscar dos polinomios o dos expresiones algebraicas llamadas cociente y resto. Entonces el esquema básicamente es el que aparece acá, dividendo, divisor, cociente y resto. En algunas ocasiones el resto es igual a 0 y en ese caso o en esa situación se dice que es una división exacta, como lo vamos a especificar más adelante. Caso contrario, la división es inexacta. Ahora, si tienes este esquema, lo que se cumple en toda división es lo siguiente, que dividendo es igual a divisor por el cociente más el resto. Esto es lo que se conoce como el algoritmo de la división. Obviamente que acá hay que tener en cuenta algunas propiedades con respecto a este algoritmo. Pero digo lo siguiente, el grado de R de X es igual a 0 o el grado del residuo es menor que el grado del divisor. Con respecto a las propiedades, en principio, en toda división de polinomios se debe cumplir como medida prioritaria la siguiente, que el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor. Segundo, el grado del cociente lo obtiene de esta forma, grado del dividendo menos el grado del divisor. Y una tercera propiedad que debes tener en cuenta y que nos va a ayudar muchísimo en la solución de problemas es la siguiente, el grado del residuo, el grado del resto, el máximo posible en este caso, es igual al grado del divisor menos 1. Eso más o menos da la idea de lo siguiente. Si tú tienes una división acá, x a la 8 más 7x al cuadrado menos 1 entre x al cubo más 5x al cuadrado más 7. Entonces tenemos un ejemplo ahí donde claramente podemos darnos cuenta que el grado del dividendo es 8 y el grado del divisor es 3. Ahora yo te pregunto, en función a esta tercera propiedad, ¿cuál es el máximo grado del resto? 2, muy bien. ¿Por qué? Porque el grado del divisor es 3 y el máximo grado posible del resto sería el grado del divisor, que es 3, disminuido en una unidad. El grado máximo posible en este caso es 2. Hace algún instante habíamos hablado de que si R de X es 0, entonces estamos frente a una división exacta, que son los tipos de las divisiones que se nos puede presentar. En principio tenemos una división exacta cuando el resto es igual a 0, y una división es inexacta cuando el resto es diferente de 0. Bien, como siguiente punto a tratar, vamos a hablar de los métodos de división. Voy a ser, digamos, acá bastante escueto, porque más adelante ya vamos a detallar con mayor amplitud, si se quiere llamar así, cada uno de los métodos. El método de Horner y el método de Ruffini. Son dos de los métodos que nosotros vamos a considerar. A decir verdad, el método de Ruffini es un caso particular del método de Horner. Puesto que Horner, el método, hablando así, este método es aplicable para polinomios de cualquier grado. Sin embargo, Ruffini es aplicable para divisiones donde el divisor sean binomios de esta forma, x más menos b. Entonces, Ruffini es un caso particular. Pero, definitivamente, estos dos métodos obedecen a ciertos criterios. Uno de ellos es que tanto el dividendo como el divisor deben ser polinomios completos y ordenados. Por lo general, ordenados en forma decreciente. Y el segundo criterio que debemos recordar acá con respecto al método 2 es que estos métodos, en realidad, trabajan solo con coeficientes, habiendo visto el hecho de que sean completos y ordenados. Y si no lo fueran, habría que completarlos con ceros, los términos faltantes. El método de Ruffini, repito, es un método caso particular de Horner, cuando el divisor es de esta forma, x más menos b. Ahora hablemos del teorema del resto. Repito, estos métodos los vamos a detallar con mayor amplitud en la misma solución de los problemas. También existe, por ejemplo, el método de Horner invertido. En algunos casos es más conveniente trabajar con el método Horner invertido, que como su mismo nombre lo dice, invierte simplemente la idea del método Horner tradicional, pero para eso se exige que la división tiene que ser exacta.
O sea, para aplicar el método de Horner invertido hay que trabajarlo con la división exacta. También hay un ejemplo que ha sido considerado ahí, el cual lo voy a detallar en la parte práctica. Hablemos del tercer punto, el teorema del resto. El teorema del resto nos permite, de alguna forma, encontrar en forma inmediata el resto de una división, donde la división tiene que ser, en el caso de la división, el divisor debe ser un binomio, de la forma AX más B, o una transformación, porque podría ser el caso de que el divisor no es un binomio, pero haciendo algunos cambios, algunos arreglos algebraicos, puedo hacer que el divisor se convierta en un binomio. Entonces, hay una regla práctica que nos permite encontrar el resto. Dice lo siguiente, primer paso, el divisor lo igualas a 0, ¿ya? Segundo paso, despejas una variable. Por ejemplo acá, en nuestra situación particular, como regla práctica, paso 1, dices, AX más B igual a 0. Primer paso, el divisor lo igualas a 0. Segundo paso, despejas una variable. En este caso yo podría despejar X. X igual a menos B sobre A. Y esa variable vas y la buscas en el dividendo, en este caso P de X. Tercer paso, reemplazas esa variable elegida en el dividendo. Entonces acá P evaluado en menos B sobre A, que es X, esto viene a ser el resto. Bien, eso ya también van a ver varios ejemplitos ahí como para poder recordar esto. Pero fundamentalmente hay que recordar la regla práctica. El divisor lo igualas a 0. Despejas una variable y en el tercer y último paso, esa variable elegida la reemplazas en el dividendo, a fin de que el resultado que tú obtengas luego de efectuar ciertas operaciones va a dar como resultado el resto de esa división dada. En el punto número 4 definimos lo siguiente. ¿Qué cosa es una raíz o un cero? Diremos que x sub 0 es una raíz o un cero de p de x, de un polinomio, si p evaluado en x sub 0 es igual a 0. Es un cero o raíz, lo anula. Es como si yo dijera, por ejemplo, 2 es raíz de p de x. ¿Esto qué implica? Que p evaluado en 2 es igual a 0. O de pronto, menos 5 es raíz de q de x. ¿Qué implica esto? Que q evaluado en menos 5 es igual a 0. Bien. Entonces son criterios que hay que tener en cuenta para efectos de manejar nuestros problemas. Y en esta siguiente definición dijimos lo siguiente. Acá tenemos en el paso número 5 el teorema del factor. El teorema del factor. ¿Qué decimos acá? Si x sub 0 es un 0 o una raíz de p de x, entonces x menos x sub 0 es un factor de p de x. Es un factor de p de x. Bueno, y lo mismo que decíamos acá, ¿no? Si 2 es raíz de p de x, gracias a este teorema decimos que p de x va a ser igual a x menos 2 multiplicado por un s de x. X menos 2 es un factor. O por acá, si menos 5 es raíz de q de x, entonces q de x va a ser igual a un x más 5 multiplicado por un mx. Es un factor del polinomio. Eso es lo que más o menos nos habla el teorema del factor. Bien, ahora un par de observaciones que nos va a servir en la solución de los problemas. Observaciones.
una primera observación. 1. P de X es divisible separadamente por X menos A, X menos B y X menos C. Vamos a ver si me dejo entender. Se trata de acá que tú tienes P de X y lo divides entre X menos A, tienes un cociente y un resto que es 0, por ser divisible. Luego tienes P de X, lo divides entre X menos D, tienes otro cociente y resto 0. P de X lo divides entre X menos C, tienes otro cociente y el resto es 0, por ser divisible. ¿Ya? O sea, trabajándolo por separado, P de X es divisible por X menos A, por X menos D y X menos A. Entonces, ¿qué nos dice esta primera propiedad? Que P de X es divisible por el producto. Entonces, P de X es divisible por X menos A, X menos B, multiplicado por X menos C. Es divisible por el producto. Bien, y una segunda observación que debes tener acá es lo siguiente, que nos va a ayudar muchísimo en algunos problemas también. Si yo tengo una división acá, D de X, y lo divido entre D de X, evidentemente voy a tener un cociente y un residuo. Pero hay ejercicios de manera muy particular que a veces es conveniente, por la misma naturaleza del problema, multiplicar al dividendo y al divisor por una determinada expresión algebraica. Entonces multiplico acá por un polinomio m y al divisor también por m. Cuidado, el residuo también queda multiplicado por m. Entonces, se me da una división. Entonces yo quiero arreglar esa expresión. ¿Qué es lo que hago? Multiplico al dividendo y al divisor por una expresión m. El residuo también queda multiplicado. Esto es lo que yo le llamo, este no es el residuo original, el residuo verdadero, este es el residuo falso, por llamarlo así. El residuo falso, RDF. ¿Cuál vendría a ser nuestro residuo verdadero? Entonces, el resto verdadero va a ser igual al resto falso sobre M. O sea, a este resto que tú has obtenido, luego de haber multiplicado el dividendo y el divisor, lo divides entre M. Este es el resto verdadero, por llamarlo así, o resto original. De manera análoga, ya para no ampliar esto, si tú divides al dividendo y al divisor entre una misma expresión, el residuo también va a quedar dividido. Entonces, para encontrar el resto original, lo multiplicas por esa misma expresión y obtienes el resto pedido. Esta es en síntesis la teoría que nosotros necesitamos con respecto a la división de polinomios. Hemos dicho que ya en la misma parte práctica vamos a ampliar lo que es el método de Horner-Ruffini. No sé si hay alguna pregunta o si no, de una vez pasamos a la parte práctica. Por acá tenemos espacio. Sí. Vamos con el problema número 1, los jóvenes. El problema número 1 dice lo siguiente. Hallar el producto de los coeficientes del resto que resulta al dividir este polinomio. A ver. P de X igual a X menos 7 elevado a la 12 más X menos 8 elevado a la 5 por Q de X. ¿Quién es Q de X? Es X al cuadrado menos 15X
más 56. Bien, me piden el producto de los coeficientes del resto. Ahora, nótese acá algo. El grado del divisor es 2, y algo así hemos hablado en la teoría. Este divisor lo puedo escribir así: x menos 7 multiplicado por x menos 8. Se puede factorizar de esa forma, ¿verdad? Ahora, yo te preguntaba, el grado del divisor es 2. Entonces, cuando tú tienes acá p de x, lo vas a dividir entre... A este q de x le voy a cambiar de letra, ¿ya? Para no confundir con el cociente. Mejor a esto le llamamos un s de x. ¿Está bien? Entonces, este p de x lo vamos a dividir entre s de x. Voy a tener un cociente y un residuo. ¿Qué se cumple por el algoritmo de la división? Se cumple que p de x va a ser igual a s de x por cociente más el residuo. Ahora, digo lo siguiente entonces. Se cumple, se debe cumplir en toda división el algoritmo de la división. P de x va a ser igual al divisor, que yo le llamo s de x, por el cociente más el residuo. Pero la pregunta es, en eso iba mi pregunta, el grado del dividendo lo conoces. ¿Cuál es el grado del dividendo? 12, cuando tú desarrollas. No es necesario desarrollar, pero acá te das cuenta, ¿no? X a la 12, te queda X a la quinta, el mayor 12. El grado del divisor, ¿qué es lo que te interesa? ¿Cuál es? 2. Y en la teoría habíamos hablado algo con respecto al máximo grado del resto. ¿Cuál sería? 1. Porque es una unidad menos que el grado del divisor. El grado del divisor es 2, acá te puedes dar cuenta. El máximo grado que tiene el resto es 1. Por lo tanto, tú afirmas lo siguiente, que R de X va a ser de esta forma. Si es de grado 1, tendrá que ser AX más B. De esa forma tendrá que ser el resto. Ahora, vamos a reemplazar nuestra información que tenemos. P de X está dado ahí. Entonces reemplazamos por acá. X menos 7 elevado a la 12 más X menos 8 elevado a la 5 es igual a S de X, que lo escribo de esta forma, como el producto de X menos 7 por X menos 8 multiplicado por Q de X más el resto, que es AX más B. AX más B. Bien, ahora, la idea es, como no tengo el cociente, es que se elimine este término, estoy sumando de acá. Y hay dos valores que anulan esta expresión. ¿Cuáles son? 7 y 8. En realidad puedes tomar cualquier número, pero la idea es que se cancele esta parte de acá. Y los únicos valores que anulan esta expresión son cuando x vale 7 y cuando x vale 8. Entonces vamos a aprovechar esa información. Dice, punto número 1, cuando x es igual a 7. Hacemos esta primera nube y reemplazamos. Vamos a reemplazar acá en asterisco. Ojo. Si x vale 7, esto acá se va. 7 menos 7, 0. Si x vale 7, sería 7 menos 8, sería menos 1. Elevado a una potencia impar, quedaría menos 1. ¿Por qué consigue 7? Mira acá. 7 menos 7, 0. Se va toda la expresión que está acá. Y si x vale 7, acá te quedaría a por 7 o 7a más b. 7a más b. Tengo una ecuación, una primera ecuación. ¿De dónde vamos a obtener la segunda ecuación? A tratar de empezar nuestra sesión de esta tarde, y el tema que nos toca desarrollar en esta tarde corresponde a la división de polinomios. En la parte de división de polinomios previamente tenemos que definir, y para definir, entonces yo puedo decir lo siguiente, que dados dos polinomios, en este caso dividendo y divisor, de lo que se trata es de buscar dos polinomios o dos expresiones algebraicas llamadas cociente y resto. Entonces el esquema básicamente es el que aparece acá: dividendo, divisor, cociente y resto. En algunas ocasiones el resto es igual a 0, y en ese caso o en esa situación se dice que es una división exacta.
como lo vamos a especificar más adelante. Caso contrario, la división fuera es inexacta. Ahora, si tienes este esquema, lo que se cumple en toda división es lo siguiente, que dividendo es igual a divisor por el cociente más el resto. Esto es lo que se conoce como el algoritmo de la división. Obviamente que acá hay que tener en cuenta algunas propiedades con respecto a este algoritmo. Pero digo lo siguiente, el grado de R de X es igual a 0, igual al grado del divisor menos 1. Eso más o menos da la idea de lo siguiente. Si tú tienes una división acá, x a la 8 más 7x al cuadrado menos 1 entre x al cubo más 5x al cuadrado más 7. Entonces tenemos un ejemplo ahí donde claramente podemos darnos cuenta que el grado del dividendo es 8 y el grado del divisor es 3. Ahora yo te pregunto, en función a esta tercera propiedad, ¿cuál es el máximo grado del resto? 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque el grado del divisor es 3. ¿Todo? Bueno. Nada, está entonces. Todo empezamos 0. Bien, Josito, buenas tardes. Habiendo superado estos impases, estos inconvenientes, vamos a... O el grado del residuo es menor que el grado del divisor. Con respecto a las propiedades, en principio, en toda división de polinomios se debe cumplir como medida prioritaria la siguiente, que el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor. Segundo, el grado del cociente lo obtiene de esta forma, grado del dividendo menos el grado del divisor. Y una tercera propiedad que debes tener en cuenta y que nos va a ayudar muchísimo en la solución de problemas es la siguiente: el grado del residuo, el grado del resto, el máximo posible en este caso, es igual